Ya. Veamos ahora los tipos de muestreo. Tenemos muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio Ujú. simple es en el cual se hace un sorteo y todos los elementos tienen la misma posibilidad de salir, ¿no? Es uno de los más usados. Es decir, Sí, más fácil. se hace una lista, ajá, de todos los elementos posibles y luego se hace un sorteo y los elementos que se han sorteado, a ese método le conoce como el muestreo aleatorio simple, ¿no? Se caracteriza también porque yo tengo una lista de todos los elementos, a esa lista se le llama el marco muestral. Ujú. Y cada elemento tiene la misma posibilidad de poder ser seleccionado. Imagínate que tienes una urna, bueno, si no la chocolateas, estarías alterando la posibilidad de que cada uno pueda salir, ¿no? Pero ya si tú lo agitas la urna, quiere decir que cada elemento tienes la posibilidad de que salga. El muestreo sistemático lo que hace es divide a todo el marco muestral en grupos y de cada grupo obtienes uno. Solamente el primero es al azar, como estás viendo aquí, muestreo sistemático. El primero es al azar y los demás lo que hacemos es vamos saltando, ¿no? O sea, el primero es al azar y luego se va saltando una cierta cantidad. Ujú. Y así se va obteniendo los otros, se va saltando. Es el muestreo sistemático. ¿A qué Y se el refiere cuando que el sí, valor de redondea al valor del entero menor? O sea, ponte, si es 3.5 se redondea a 3 de frente. así es, sí. En el muestreo O sea, es como sistemático, que cuando se obtiene el redondear. número, el tamaño del salto, si es 3.5, Ujú. sería 3. Si es 3.2, 3. Si es 3.9, también 3. Hola Luz, bienvenida. Estamos revisando los Ah, temas ya. de muestreo. Sí, en cambio, en el muestreo estratificado, lo que se quiere hacer es de cada estrato se va a obtener un poquito, ¿no? Un poquito. Es lo que queremos hacer para el tema del muestreo estratificado. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a revisar estos tres métodos con un ejemplo. El objetivo es que la muestra, el objetivo de lo que estamos haciendo es de que, ¿por qué hacemos muestreo? Hacemos muestreo porque a través de la muestra queremos obtener o queremos conocer alguna medida de la población. Las medidas de la población se llaman parámetros. Por ejemplo, en época electoral, ahora que se vienen las elecciones de Lima, están haciendo encuestas. Como no pueden encuestar a todo el Perú, porque somos millones de personas que vamos a votar para Lima, son 8 millones de votantes, de esos 8 millones quizás 6 millones sean los que pueden votar o 5 millones, no pueden entrevistar a los 5 millones, entrevistan a un grupo. Por lo general, la cantidad de entrevistados es alrededor de 1.800 personas o 2.000 personas. Y con esa muestra, lo que quieren conocer en este caso es la proporción de personas que tiene preferencia por un candidato. Entonces, ese es el objetivo de la muestra. A partir, a partir de un grupo, lo que queremos hacer es conocer cómo es la población. Hola Ángela, buenas noches. ¿Sí? Es lo que queremos hacer. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de cada uno, de muestreo aleatorio simple, de muestreo sistemático y de muestreo estratificado. ¿De acuerdo? Vamos a ver para cada uno de ellos. Si tiene cualquier pregunta, active por favor su micrófono, ¿sí? Y la pueden hacer. Veamos ahora nuestro primer caso. Ahora, para resolver todos estos ejemplos, vamos a usar una tabla que se llama la tabla de números aleatorios. Les presento la tabla, está aquí. Esto que están viendo a la derecha es la tabla de números aleatorios. ¿Sí? Vamos a... ¿Esta tabla para qué me sirve? Esta que estamos viendo aquí. Para elegir a números al azar. ¿Ya? Esta es la tabla de números aleatorios, que tiene varias columnas. Miren, tiene desde la columna 1 hasta la columna 20. Y en cada columna hay dígitos, como pueden ver ahí. Vamos a ver cómo se usa. ¿Sí? Veamos ahora el primer ejemplo. El primer ejemplo dice lo siguiente. Una empresa de consumo tiene un total de 150 trabajadores y ha registrado en el cuadro siguiente información acerca del ingreso mensual, o sea, cuánto ganan esas personas, y los años cumplidos en la empresa de cada uno de los trabajadores. Entonces, miren, ahí tenemos los 150 trabajadores. Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el trabajador 8 tiene un sueldo, un ingreso de 2.000 y tiene 0 años en la empresa, seguro todavía tiene solamente meses. El trabajador 70
tiene un sueldo, un ingreso mensual de 1.900 y tiene 7 años en la empresa. Y así, tenemos 150 trabajadores. Esta cantidad o este listado se llamaría la población que vamos a analizar, ¿no? O sea, nuestra población muestral le llaman. Y toda esta lista se conoce como marco muestral. ¿Ya? Marco muestral. El marco muestral es la lista de todas las personas que yo puedo seleccionar. Primera pregunta nos dice, seleccione una muestra, miren, les dice, seleccione una muestra de 15 personas, o sea, de 15 trabajadores. De esos 150 que tenemos aquí, queremos elegir solamente a 15. ¿Pero usando qué método? El muestreo simple. El muestreo simple aleatorio, ¿no? Y para ello me dan unas columnas, las que me van a guiar para poder hacer la búsqueda de esas 15 personas. Lo primero que tengo que decidir es cuántos dígitos uso. ¿Ya? ¿Cuántos dígitos uso? Como la lista llega hasta 150, o sea, voy a elegir desde 1, desde el 1 hasta 150, ¿de acuerdo? Desde 1 hasta 150. Entonces quiero elegir esa cantidad, ¿de acuerdo? Necesito 3 dígitos. ¿Por qué 3 dígitos? Porque el 150 tiene 3 dígitos. ¿Ya? El 150 tiene 3 dígitos. Entonces lo que voy a hacer ahora es, empiezo en la columna 4, hice la columna 4, y luego tomo 3 columnas, 2 más para tener al final mis 3 columnas. Entonces solamente me concentro en esta zona de la tabla. ¿De acuerdo? Me concentro en esa zona de la tabla y comienzo a buscar hacia abajo números que estén desde el 1 hasta el 150. Entonces comienzo con el primero, digo, 466, ¿me sirve? No, porque no está entre 1 hasta 150. 814 tampoco, 339 tampoco. Y así sigo buscando hasta que por fin encontré uno. ¿Cuál es ese primero? 114. 114 sí me sirve porque está desde 1 hasta 150. 081 también. 134 también. Sigo buscando. 148 también, ¿no? Ahora, si yo voy buscando hacia abajo, ¿no? Voy buscando hacia abajo, miren. Y ya no tengo más. Y se me acabaron los números, ¿no? Porque llegué hasta acá, hasta 105. Y hasta 105, ¿cuántos he elegido? Vamos a contarlos. Hasta el 105, he elegido a cuántos. A ver, hagamos un conteo rápido. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero el problema me pide que elija a 15. Entonces, cuando me pide eso, paso a la siguiente columna, que era el dato de problema, que era C8. Y en C8, cojo 2 columnas más, ¿no? Como pueden ver, cojo 2 columnas más. Y en ese grupo, otra vez, comienzo a buscar 3 elementos que me puedan ayudar, ¿no? O sea, en este grupo. Entonces voy buscando. 545 me sirve, no. 198 no. 772 tampoco. Pero el que sí me sirve vendría a ser el 098, 126, 064. ¿Por qué me sirven? Porque están desde 1 hasta 150. Entonces así vamos a tener los 15 elegidos. A ese método se llama el muestreo aleatorio simple, ¿no? Entonces luego bajo y anoto los 15 valores que tengo. Ahí están. Entonces, estos serían los 15 valores que hemos obtenido, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? A ver, con todo gusto, si la pueden hacer, por favor. Ángela, Luz o Mayra, si pueden hacer la pregunta. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Pueden escribir en el chat? ¿Está todo bien, Mayra? Ángela. Listo. Entonces, vamos a ver ahora el otro método, que es el muestreo sistemático. Esto era el muestreo aleatorio simple. Vamos a ver ahora el muestreo sistemático. ¿En qué consiste el muestreo sistemático? Está ahí a la derecha. Este método lo que hace es, elige solamente el primero al azar y los siguientes se van eligiendo saltando una determinada cantidad de elementos. Ese salto se le conoce como el valor de K. ¿Y cómo llamamos ese salto? Dividiendo n mayúscula es el tamaño de la población de estudio, ¿no? Y n minúscula es el tamaño de la
muestra. Esta división siempre se redondea al valor entero menor. Por ejemplo, si es 3.2, sería 3. Si es 3.9, 3. Es el entero que está hacia la izquierda. Veámoslo con un ejemplo. Vemos este ejemplo que es el ejemplo 1, ¿no? Dice, se tiene una población de 12 personas. Entonces, ese n mayúscula será 12, ¿no? El n mayúscula, vamos a ponerlo aquí en rojo, este n mayúscula será igual a 12. Y se desea elegir a 4, entonces el n minúscula es 4. Y el valor de acá lo que hacen es dividen, sería 12 entre 4, y esto me va a dar 3. Entonces k vale 3. Ahora, luego que ya he tomado el valor de a, tengo que hallar el arranque aleatorio. El arranque aleatorio es el primer elemento que voy a elegir, ¿no? El primero que voy a elegir. Entonces tengo que elegir un número desde 1 hasta el valor de k. O sea, es decir, en este caso tengo que elegir un número desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. ¿De acuerdo? Entonces, para elegir ese número desde 1 hasta 3, otra vez voy a usar la tabla de números aleatorios. Y me van a dar, y para ello, me van a decir que es la columna, ¿no? Me van a decir la columna donde empiezo a buscar ese valor. En este caso, la columna C3. Como el valor va desde 1 hasta 3, desde 1 hasta 3 necesito solamente un dígito, porque 3 tiene un solo dígito. Entonces, cuando voy a la tabla, miren, ahí tenemos la tabla. Lo que tengo que hacer es, solamente me concentro en la columna 3, y voy viendo si es que el número está entre 1 y 3. Voy buscando, a ver, el 2, sí, digo, el 2 está entre 1 y 3, por lo tanto el 2 sería el arranque. ¿De acuerdo? Entonces el 2 es el arranque es el valor 2, y el primer elemento elegido sería el 2. El siguiente, lo que hago es, le sumo 3. Entonces 2 más 3, 5. Siguiente le sumo 3, 5 más 3, 8. Entonces ahí tendría los 3 elegidos. Eran 4 elegidos. El siguiente será 8 más 3, 11. De los elementos elegidos, según el muestreo aleatorio sistemático, será el 2, el 5, el 8 y el 11. ¿De acuerdo? A ver, si aquí tienen alguna pregunta, eso sería el muestreo aleatorio sistemático. ¿Alguna pregunta, Ángela, Dorcas, Luz o Mayra? Si tienen ahí su micrófono, si quieren hacer alguna pregunta, con todo gusto. ¿No? Bueno, entonces veamos ahora el muestreo aleatorio estratificado. Vamos a ver en qué consiste este otro método. Este documento que estamos viendo, se los hemos compartido también, ¿no? También está publicado en el aula virtual. Veamos ahora muestreo aleatorio estratificado. ¿En qué consiste? Y sería el tercer método que vamos a usar. El muestreo aleatorio estratificado consiste en dividir a la población en varias partes, o también le llaman estratos. Pero hay que decidir qué característica en común tendrían esos estratos o grupos para poder agruparlos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una población de niños, podría dividirlos quizás por sexo, es decir, hombres o mujeres. ¿Qué más podría dividirlos? De repente podría dividirlos por hobbies, quizás algunos prefieren, si les pido escoger un deporte, quizás algunos prefieren jugar fútbol, otros prefieren jugar vóley, otros prefieren jugar baloncesto. Entonces les digo, solamente puedes escoger un deporte. Entonces ese sería el estrato. Si divido a los profesores, por ejemplo, de un colegio, los podría dividir quizás en las áreas que enseñan, ¿no? Acá tenemos los profesores de comunicación o de ciencias humanas, o tenemos los profesores, por ejemplo, de matemáticas, y tenemos los profesores de ciencias, o sea, de física, química. Eso se llama estratificar. Ustedes tienen que estar muy atentas para decidir cuál sería el estrato que les permita a ustedes agrupar, ¿no? Por ejemplo, puede ser el estado civil, el sexo, el área donde trabaja, entre otros, ¿sí? Y una característica del muestreo estratificado es que cada uno de los estratos sea mutuamente excluyente. Si, por ejemplo, lo dividimos por estado civil, una persona no puede estar
en dos grupos. O sea, no puede ser a la vez soltera y a la vez casada. A eso se refiere. Luego que hemos dividido, vamos a ver los pasos para hacer muestreo estratificado. Una vez que hemos dividido, el siguiente paso es contar cuántos elementos hay en cada grupo. Por ejemplo, si lo dividimos en nivel académico, miren la tabla que está aquí a la derecha, ¿no? Aquí en la tabla de la derecha tenemos un grupo de 120 trabajadores y los han dividido de acuerdo a la variable nivel de educación, ¿no? ¿Cuáles son esos estratos? Son todos los de secundaria, todos los de nivel técnico y todos los de nivel superior. Ahí tiene, por ejemplo, 3 grupos. Entonces, luego, el siguiente paso es contar cuántos hay en cada grupo. Y luego, el último paso es de cada grupo se obtiene una muestra aleatoria simple. Es decir, vamos a extraer de cada grupo utilizando la tabla de números aleatorios. Todo lo que estamos comentando lo estamos grabando. Entonces, al final, les vamos a dar la grabación para que lo puedan revisar las veces que consideren. Yo les invito a que revisen la grabación para que mañana les vaya bien en su práctica, ¿no? ¿Cómo sería ahora, entonces, el ejercicio? Primero tienen que identificar los estratos. Por ejemplo, tienen los grupos de secundaria, los grupos de educación técnica y los grupos de educación superior. Mirando la data, mirando la base de datos, por ejemplo, ¿cuántos son de educación secundaria? Los de educación secundaria empieza en el 1 y acaba hasta el 30. Entonces tengo 30, por ejemplo, de educación secundaria. Y luego, ¿cuántos tengo de técnica? Técnica empieza en el 31 y acaba... A ver, vamos a ver un poquito más arriba, lo voy a subir. Hola Marta, bienvenida. Y tengo... ¿no? Secundaria tengo 30 valores, porque acaba en el 30. Y técnica tengo desde el 31 hasta el 80. Entonces tengo ahí, son 50. Y superior tengo del 81 hasta el 120, entonces son 40. Entonces miren, del superior, que es todo esto, hay 40 personas. De secundaria tengo 30, ¿no? Y el otro grupo, que es lo de técnica, que es, bueno, vendría a ser todos estos, que son los de técnica, ahí son 50. Entonces el método te dice cuenta cuántos hay en cada uno de los grupos, ¿no? Secundaria 30, técnica 50, y superior era de 80 hasta 120, hay 40. Y me piden, para este ejemplo, me piden de estos 120, tengo que elegir, aquí más abajo, vamos a ir leyendo, tengo que elegir a 16 empleados. ¿Sí? Tenemos que elegir a 16. Entonces la pregunta es, ¿cómo repartimos esos 16 entre secundaria, técnica y superior? ¿No? Tenemos que ver cuántos elijo de cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces para ello, vamos a hacer un cuadro, que vamos a ver aquí. Este cuadro, les recomendamos que lo hagan para que de poquitos puedan ir elaborando toda la información. Entonces miren, quiero elegir, el tamaño total son 120, y esos 120 me piden elegir a 16. Entonces estos 16 tengo que repartirlos en cada uno de los grupos. El primer paso que van a hacer ustedes es de cada estrato contar cuántos hay. Hemos dicho que de secundaria hay 30, de educación técnica hay 50, y educación superior hay 40. Luego verifiquen la suma, y esta suma tiene que dar el total, que son 120. Luego vamos a calcular de dónde a dónde abarca cada estrato. Por ejemplo, secundaria es de la posición 1 hasta la posición 30. Educación técnica del 31 al 80. Educación superior del 81 al 120. Entonces vamos completando nuestro cuadro. Y quizás la columna más importante es aquella en que no sabemos de estos 16, cómo voy a repartir en cada estrato. O sea, yo me pregunto, ¿cuántos voy a dar a secundaria? ¿O cuántas personas saco de secundaria? ¿Cuántos de técnica y cuántos de educación superior? Para ello aplican esta fórmula, miren. Esta que está aquí. Van a multiplicar N1 entre N, es decir, 30 entre 120, y lo van a multiplicar
por la cantidad de elementos que les piden 16. Entonces sería 30 entre 120 por 16 me da 4. Entonces, ¿qué quiere decir ese 4? Que van a elegir 4 de secundaria. Hacemos lo mismo para educación técnica. Sería entonces 50 entre 120, 50 entre 120 por 16. Y nos sale 6.67. Para esta parte de los estratos, las cantidades van a ser un redondeo simple. Como ha salido 6.67, haciendo un redondeo simple sería 7. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir este 7? Que tengo que elegir a 7 personas que estén en el grupo de educación técnica. En el grupo de educación técnica. Luego tenemos educación superior. Hacemos otra vez la división, sería 40 entre 120, lo multiplicamos por 16 y nos sale 5.33. Eso lo redondea y nos sale 5. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿qué tenemos? De los 16, lo hemos repartido, ¿no? Estos 16, los 16 que yo tenía que muestrear, se han repartido en 4 de secundaria, 4 para secundaria, 7 para educación técnica y 5 para educación superior, ¿no? Así están repartidos. 4 para secundaria, 7 para educación técnica y 5 para superior. ¿De acuerdo? Ahora, hasta aquí, si tuvieran alguna pregunta sobre el muestreo estratificado, ¿sí? Alguna pregunta que desean hacer Ángela, Dorcas, Luz, Mayra o Marta, por favor, con todo gusto. A ver, véanlo por favor el cuadro que hemos hecho y si tienen alguna pregunta del cuadro, pueden activar su micrófono para que puedan participar. O si no, también lo pueden escribir. Pueden escribir en el chat si tuvieran alguna duda. Si tienen alguna duda del muestreo estratificado, ¿sí? Si le pueden hacer, por favor, con toda confianza, Ángela, Dorcas, Luz, Mayra o Marta. O en todo caso, si está bien, si pueden escribir, no, todo está claro. Para ver si nos están siguiendo. Ya, entonces Mayra nos dice sí, está claro. Luz también. Dorcas, Marta. ¿Sí? Entonces nuestro último paso. Dorcas nos pregunta, 120 es el total. Son 120 personas las que me han dado de dato, Dorcas. Son 120. 120 es el total de personas. En la base de datos o en la lista eran 120 trabajadores. Y de esos 120 lo he estratificado. Es decir, lo he puesto en grupos. Y los he puesto en grupos de acuerdo al nivel educativo, ¿no? Primero secundaria, luego los de técnica y luego los de educación superior. ¿Listo? Entonces nuestro último paso ahora es elegir a esos 4 de secundaria, elegir a esos 7 de técnica y elegir esos 5 de educación superior. Para ello vamos a usar la tabla de números aleatorios. Yo les recomiendo que la tabla de números aleatorios la impriman, ¿no? Que es esta tabla que está acá. En una de las páginas está. Ahora, empecemos con el primer grupo. Quiero elegir a 4, tengo que elegir a 4 personas, miren, de un grupo del 1 al 30. Pero el problema ya me dice qué columnas voy a usar. Me dice, usa la columna C1, C3 o C5. Entonces, del 1 al 30 me fijo, y el 30 tiene 2 dígitos. Como el 30 tiene 2 dígitos, voy a usar 2 columnas. Y empiezo en la columna que me dicen. Me dicen que empieza en la columna C1. Entonces lo que hago es, comienzo a buscar en C1. Y voy buscando hacia abajo. A ver, el primero digo, 48. ¿48 me sirve? No. ¿Por qué no? Porque no está del 1 hasta el 30. Lo que pregunta Mayra, ¿esta tabla siempre la vamos a usar? Sí, en el curso, para elegir números al azar o hacer muestreos aleatorios, van a usar la tabla de números aleatorios. Esa tabla va a estar en el examen o durante la clase también se las van a dar. ¿De acuerdo? Esa tabla también se las he compartido porque este documento ustedes lo tienen. Luego dice, el 92 me sirve, el 92 no me sirve porque no está entre 1 y 30. Entonces paso al siguiente. El 02 me sirve, sí. El 02 sí me sirve porque está entre 1 y 30. Entonces este 02 sería mi primer elegido. Sigo buscando
el 16 también, el 29 también, el 13 también. Entonces tengo que buscar números entre 1 y 30. Ya elegí entonces a mis 4 elementos. Ya los tengo. Y luego lo que hago solamente, bueno, los anoto. Entonces ahí tengo los 4 elegidos. El 2, tengo el 2, el 16, el 29 y el 13. Ya elegí a 4 del primer estrato. Ahora voy a pasar al siguiente estrato. El siguiente estrato tenía que buscar entre el 31 y el 80. El 31 y el 80 tiene 2 dígitos, ¿no? Porque el 80 tiene 2 dígitos y también el 31. Y me dicen que busque a partir del C8. ¿Por qué me dan varias columnas? Me dan varias columnas porque si no me alcanza o no encuentro la cantidad suficiente en la 8, paso a la 9 y utilizo 2. En este caso empiezo en la 8, como necesito 2 dígitos, uso 2 columnas a partir de la 8. Y comienzo a buscar hacia abajo y digo, ¿el 54 me sirve? Sí. ¿Por qué me sirve? Porque está entre 31 y 80. ¿El 19 me sirve? No. El 19 no, porque no está entre 31 y 80. Entonces voy buscando y miren que rápidamente he encontrado a 1, 54 voy 1, 62 voy 2, 66 voy 3, 77 voy 4 y 48 voy 5. Pero yo necesitaba más. Entonces como todavía me falta, uso ahora la otra columna, que es la columna C9. Voy a usar ahora esa, ¿no? Entonces sigo buscando. ¿Cuánto necesitaba? Vamos a ver cuánto, un poco para recordar. Necesitaba 7, ¿no? Necesitaba 7 de entre 31 y 80. Entonces, aquí, ¿cuántos hemos encontrado? Hemos encontrado, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer ahora es buscar en la columna 9. Entonces, en la columna 9 y 10, ahora busco en estas dos, ¿no? Si voy buscando hacia abajo, seguro encontraré al 67. Y seguro más abajo estará el 44. Y así yo tendré los 7 elementos. Vamos ahora al último estrato. El último estrato era la educación superior. Y en ese último estrato tenía que hallar 4 elementos. ¿Sí? 4 elementos. Pero que empiecen, en este caso, en 4. Ahí deben empezar, en 4. Entonces, del 81 al 120, yo me pregunto, ¿cuántos dígitos necesito? Como el 120 tiene 3, voy a usar 3 columnas. Y lo que me pregunta Luz, ¿siempre va a depender de la cantidad de dígitos? Sí. Entonces necesito 3 columnas y voy buscando. 466, ¿me sirve? No. ¿Por qué no? Porque no está entre 81 y 120. 814 tampoco. Sigo buscando y hasta que llego al 114. Y me pregunto, ¿el 114 me sirve? Sí, porque está entre 1 y 120. Van a seguir ustedes buscando hacia abajo con la tabla completa y seguro van a encontrar 114, ¿no? Van a encontrar el 81, 97, 105 y 83, ¿no? Entonces finalmente ya han podido seleccionar a todos. Y luego lo que hacen es, bueno, seguro completan su tabla y ponen esos valores, ¿no? Entonces finalmente ya tienen de cada estrato la cantidad elegida, ¿no? Ese sería el estrato superior, del estrato técnico y del estrato de secundaria. Entonces esos serían los 3 métodos de selección aleatoria. Miren que en el documento, me parece que al final está la tabla completa. Tienen ahí también ejercicios para que puedan practicar. Esta es la tabla completa. ¿Ya? En lo posible lleven la impresa o imprímanla para que puedan practicar los ejercicios y van buscando. Recuerden que ustedes les dan un valor de inicio que puede ser cualquiera de ellos y dependiendo de la cantidad de dígitos, que puede ser 3 o 4, si fueran 4 dígitos, seleccionan y en esta zona es donde comienzan a buscar los elementos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, les agradezco mucho por su tiempo, Ángela, Dorcas, Luz, Mayra y Marta, y en unos minutos les voy a compartir la grabación y la voy a publicar en el aula para que lo puedan revisar, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por su tiempo.